Buenas tardes, bienvenidos a nuestra presentación sobre muestreo y tipos de muestreo. Abordaremos los conceptos fundamentales para la investigación, especialmente en el campo de la psicología. Mi nombre es Yashika Alexandra Morel Martínez y mi compañero Víctor Carlos González Ortiz. Comencemos. A continuación hablaremos un poco sobre la lógica e importancia del muestreo. Es importante reconocer que en la investigación psicológica trabajamos constantemente con datos que se obtienen al preguntarle a las personas sobre sus gustos, sus creencias, o bien obtenemos datos a través de la observación de comportamientos que no están directamente observables. La gran pregunta es, ¿de dónde salen estos datos y a cuántas personas debo preguntarles? La lógica que hay detrás del muestreo es que al no poder estudiar a toda la población debido a los costos del estudio y el tiempo, el investigador debe extraer un segmento para estudiarlo. Si este proceso de muestreo se realiza correctamente, los datos obtenidos serán confiables y válidos. Un muestreo mal ejecutado impacta negativamente en la calidad y la validez de los datos. Y esto también afecta las inferencias que deseamos realizar. Ahora hablemos de los conceptos fundamentales. Estos son muy importantes de analizar. En primer lugar, tenemos lo que es el universo. Esto significa que es una serie real o hipotética de elementos que comparten ciertas características relacionadas con el problema de investigación. Lo siguiente sería la población. Metodológicamente puede ser el conjunto que se va a tratar de la población. Este puede ser limitado y accesible del universo. Es un grupo al que se intenta generalizar los resultados después de la investigación. La población debe de definirse con precisión en contenido, lugar y tiempo. Ahora bien, la muestra es una colección de individuos, un segmento o posiblemente un subconjunto extraído de la población para estudiar de manera directa. Algo muy importante es que es una réplica, es decir, una miniatura de la población. Y finalmente, nuestra muestra representativa. Esa muestra debe de contener ciertas características de la población que se va a estudiar, sobre todo para que sea un muestreo de tipo probabilístico. Otros conceptos clave son la unidad de muestreo, que es el elemento que está disponible y viable para su selección práctica como fuente de datos o de información. También tenemos el criterio de selección, que este puede ser de inclusión o de exclusión. En general son las características que deben poseer las unidades de observación para ser consideradas parte de la población de estudio. Los criterios de inclusión van a definir quién entra en la muestra. Por ejemplo, si tuviéramos en un estudio adultos de entre 18 y 24 años con escolaridad superior. Por otra parte, tenemos los criterios de exclusión, que estos definen quiénes deben ser descartados, por ejemplo, participantes con algún diagnóstico psiquiátrico previo. Estos criterios son muy importantes para estandarizar el estudio y controlar factores de confusión. La estadística y la probabilidad en el muestreo. Esto es muy importante y cumple un papel central, ya que la estadística se puede dividir en dos ramas. La primera, que sería la descriptiva, se utiliza para describir aspectos generales de la muestra. Esto se hace a través de tablas, de gráficas, porcentajes, etcétera. Pero esto es importante para no hacer ninguna inferencia sobre la población, sino tener un fundamento. Por otra parte, la estadística inferencial, esto se hace o bueno, se aborda para retomar el comportamiento de la población a partir de datos obtenidos de la muestra. Esto es muy importante porque partimos del supuesto de que lo que ocurre en ella debe de tener cierto fundamento y tendría que pasar a pesar de que la población de estudio no fuera tal cual. Esta inferencia siempre se realiza en términos de probabilidad y con un margen de error, o llamado también nivel de significancia. El error de muestreo permitido es el porcentaje de incertidumbre
o el riesgo estimado de que la muestra no sea representativa. Para garantizar un muestreo adecuado en términos de representatividad, costos, margen de error y validez, es imprescindible conocer ciertas formas de ejecutarlo con el mínimo de error posible. Ahora bien, el muestreo se clasifica principalmente en aleatorio, también llamado probabilístico, y no aleatorio, llamado también no probabilístico. El muestreo aleatorio se caracteriza porque las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser elegidas para integrar la muestra. El procedimiento es mecánico o basado en fórmulas de probabilidad, lo cual asegura la representatividad estadística. Por otra parte, tenemos al muestreo no aleatorio, en el cual la elección de los elementos no depende de la probabilidad. Más bien la selección se basa en el proceso de toma de decisiones del investigador o en las características específicas del estudio. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos tipos de muestreo? Pues la principal diferencia es si existe o no la equiprobabilidad de selección. Las muestras probabilísticas son necesarias para el enfoque cuantitativo cuando se quiere generalizar los resultados a la población. Las no probabilísticas no tienen mayor peso metodológico para la generalización, pero son útiles en ciertos diseños o cuando se buscan sujetos con características muy específicas. Las técnicas de muestreo aleatorio, en este caso probabilístico. Este muestreo incluye 5 técnicas principales: el simple, el estratificado, el por conglomerados, el polietápico y el sistemático. En este caso hablemos del simple. Este se utiliza cuando se conocen y enumeran todos los elementos de la población, es decir, cada elemento tiene exactamente la misma posibilidad de ser elegido, usualmente mediante un sorteo, una tabla de dígitos al azar o incluso por un software. Como ejemplo en psicología podemos mencionar, si en una universidad tienen una lista de 5,000 estudiantes y queremos una muestra de 200 para evaluar el nivel de estrés académico, podemos usar un programa para seleccionar los 200 estudiantes. De esta manera sería al azar, garantizando que todos tuvieran la misma oportunidad de participar y así ser elegidos. Con respecto al muestreo estratificado, la población se divide en grupos homogéneos, también llamados estratos, por ejemplo el sexo, la edad o el nivel socioeconómico. Luego, estos elementos se seleccionan aleatoriamente dentro de cada estrato, a menudo de forma proporcional a su peso dentro de la población total. Esto asegura que la muestra refleje con precisión las características de la población. ¿Cuál sería un ejemplo dentro del ámbito de la psicología? Por ejemplo, para estudiar la satisfacción laboral de una empresa con 60% de mujeres y 40% de hombres, el investigador divide por sexo o por estratos y se asegura de que la muestra final mantenga esta proporción de 60-40, seleccionando aleatoriamente a los participantes de cada grupo. Ahora bien, el muestreo sistemático. Aquí tenemos que los elementos se seleccionan de una lista ordenada en un intervalo uniforme. El valor se obtiene al dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra deseado. El primer elemento se elige al azar y a partir de ahí se seleccionan cada enésimo elemento. ¿Cuál sería un ejemplo en psicología? Por ejemplo, si en una clínica hay una lista de 150 pacientes, y se necesita una muestra de 30, es decir, 5 que equivaldría a 150 sobre 30. Se elige un paciente al azar para empezar y luego se entrevista a cada quinto paciente de la lista. Ok, ahora hablemos del muestreo por conglomerados y el polietápico. En este caso es muy importante distinguir qué es útil cuando la población es muy grande, dispersa y no es posible tener una lista de todos los elementos. Entonces se divide la población en grupos, por eso se llama conglomerados, y que son homogéneos entre sí.
pero que internamente son heterogéneos. Es decir, se seleccionan aleatoriamente algunos de esos conglomerados y luego se toma una muestra aleatoria de los elementos dentro de los grupos seleccionados. Eso se explica mejor con un ejemplo en psicología. Para evaluar el impacto de un programa de prevención de acoso escolar en una escuela o en una región, se seleccionan de manera aleatoria varias escuelas, es decir, conglomerados de la región. Luego se toman muestras aleatorias de estudiantes dentro de esas escuelas seleccionadas. Ahora vamos a hablar del muestreo polietápico. Este puede verse como una modificación del muestreo por conglomerados. Por ejemplo, se procede por varias etapas. El primero se obtiene una muestra de unidades primarias, luego unidades secundarias y así hasta llegar a la unidad elemental. Por ejemplo, en psicología, si queremos investigar el uso de los videojuegos en jóvenes, la primera etapa sería seleccionar de manera aleatoria por colonias las unidades primarias. Posteriormente, seleccionar de manera aleatoria familias dentro de esas colonias. Y finalmente, seleccionar a los jóvenes que estarían inmersos en esta situación, específicamente dentro de esas familias. Ahora abordaremos un poco acerca del tipo de muestreo no aleatorio. El muestreo no aleatorio se usa cuando no se busca representatividad estadística para hacer la generalización. Incluye cuotas, intencional, también llamado opinático, el incidental o casual, y por redes, también conocido como bola de nieve. Con respecto al muestreo por cuotas, se forman estratos basados en ciertas características, por ejemplo, sexo, edad, ocupación. Aquí el investigador establece una cuota de participantes para cada grupo y luego selecciona a los primeros que encuentra y cumplen con dichas características hasta llegar a la cuota. Un ejemplo en psicología sería que un investigador necesita entrevistar a 50 estudiantes de posgrado, con una cuota de 25 en artes y 25 en ciencias. Simplemente recluta a los primeros que encuentra en las facultades hasta completar esos números deseados. Ahora hablemos del muestreo intencional y el incidental. El primero, que es el intencional, se basa en la opinión o juicio del investigador para poder seleccionar sujetos que considere típicos, extremos o que permitan estudiar los fenómenos raros o inusitados que se requieren. Por ejemplo, en psicología, podríamos mencionar cuando un psicólogo clínico realiza un estudio de casos sobre la superación de la adicción. Aquí va a seleccionar intencionalmente a 3 individuos que han demostrado una recuperación excepcionalmente exitosa para analizar sus estrategias. En el muestreo incidental, esta muestra está conformada por sujetos que no son fácilmente accesibles, es decir, que están presentes en un lugar y en un momento preciso, por eso es del incidente. Los sujetos se incluyen a medida que se presentan. Un ejemplo, en psicología podríamos realizar una encuesta rápida sobre el manejo del tiempo a los primeros 40 estudiantes que llegaran al centro de cómputo de la facultad un día lunes por la mañana. En este caso son fechas exactas. Ahora hablemos un poco del muestreo por bola de nieve. Este consiste en localizar algunos individuos con características específicas. Se utiliza principalmente para investigaciones en poblaciones marginales o de difícil acceso. Aquí el primer sujeto contactado conduce al investigador a otros que cumplen con los mismos criterios y así sucesivamente. Se basa en redes sociales o en amistades. Un ejemplo en psicología podría ser realizar un estudio sobre la experiencia de un grupo de adictos que rechazan la rehabilitación. Aquí el investigador puede contactar a un miembro y le pide que le presente a otros que podrían encajar con este estudio. Muy bien. En este caso, nuestras conclusiones serían: la elección de una muestra probabilística o no probabilística depende mucho de los objetivos de la investigación
y sobre todo del alcance que tengan para las contribuciones. Esto es muy importante porque se puede garantizar la verificabilidad de un estudio y evitar sesgos de elección. Esto es esencial porque de lo contrario se puede recurrir a procesos de error. Por lo tanto, es importante recurrir a técnicas de muestreo para fundamentar el proceso de extracción. Recordemos, el tamaño de la muestra y su representatividad son fundamentales para la validez de los resultados y la inferencia estadística. Bien, a continuación les dejamos las siguientes referencias por si ustedes gustan profundizar en el tema y que esto es muy importante para conocer más. Sería todo. Muchas gracias.